Saludos, mi nombre es María Ferrera y junto con mi compañera Melina del Rosario vamos a estar hablando acerca del capítulo titulado La letra con sangre no entra. Las emociones sí importan. Cuando en nuestras clases nos centramos abiertamente en crear un espacio positivo para el aprendizaje, empezamos a establecer en el cerebro de los alumnos unas asociaciones entre el aprendizaje y el placer que les va a durar toda la vida, según menciona Ian Gilbert. ¿Pero qué son las emociones? Las emociones son reacciones inconscientes que provocan cambios fisiológicos en el cuerpo, gracias a los cuales podemos detectar las alteraciones que se producen en nuestro entorno y de este modo responder de forma rápida y automática a ellas. Las áreas cerebrales que nos permiten detectar los estados corporales están muy activas cuando estamos alegres, cuando tenemos miedo o cuando nos sentimos tristes. Existen varios factores básicos en los contextos educativos que son imprescindibles para el aprendizaje y están altamente influenciados por las emociones, como la atención, la memoria, la toma de decisiones, la motivación, las relaciones sociales e inclusive la creatividad se encuentra muy influenciada por las emociones, las cuales pueden ser inducidas pues por factores externos, pero también por estímulos internos como lo son los pensamientos y los recuerdos. El papel que tienen las emociones en el aula. Los procesos emocionales y los cognitivos son complementarios. O sea, esto es que no hay razón sin emoción. El libro menciona sobre un estudio realizado para ver cómo afecta el contexto emocional pues en el proceso de la memorización. Este estudio consistió en mostrarle fotografías a los estudiantes que generaran emociones positivas, emociones negativas y emociones neutras, con palabras que estos estudiantes debían memorizar. El resultado que arrojaron estos estudios fue que en cada una de las situaciones se activaron regiones cerebrales diferentes. El hipocampo se activa en un contexto emocional positivo, la amígdala en uno negativo y el lóbulo frontal en uno neutro. Como consecuencia de ello, las palabras que se recordaban mejor eran aquellas que representaban un contexto positivo. El estrés del docente provoca un contagio emocional negativo en el aula al incrementar los niveles de cortisol en el alumnado. La risa puede ser una estrategia para superar el estrés, ya que cuando sonreímos nos sentimos bien porque activamos el sistema de recompensa cerebral. Las expectativas juegan un papel importante entre el alumno y el profesor. El alumno tiene la habilidad de detectar con rapidez qué profesor puede serle útil. El profesor, cuando muestra expectativas positivas a sus alumnos, está colaborando directamente en su proceso de mejora académica. El alumno puede captar e interpretar con el mensaje optimista enviado. Conviene que nos preguntemos qué esperamos de un buen profesor. Un estudio realizado se basa haciéndole esta pregunta a los alumnos sobre lo que esperan realmente de un maestro. Estos, más que un maestro capacitado en su área, mencionan que esperan que un maestro tenga la competencia profesional y que no se restrinja solamente a las cuestiones meramente académicas, sino que para estos es más importante que sea complementada o relacionada directamente con aspectos socioemocionales, en lo que incluye un mayor peso a la necesidad de mantener una relación empática y que el maestro se preocupe por el alumno. La educación emocional. Hoy más que nunca, el progreso requiere el trabajo en equipo, saber comunicarse, empatizar, controlar los impulsos o establecer relaciones adecuadas. Brindar una educación emocional desde temprana edad favorece a los niños en su presente y su futuro. La educación positiva va llegando al aula. Cuando existe un predominio de las emociones positivas respecto a las negativas, obtenemos beneficios mentales sociales y que esa predominancia de pensamientos son interacciones positivas
y desempeñan un papel crucial en las relaciones familiares laborales y, por supuesto, en las educativas. Debemos aprender a gestionar las emociones. Eso no significa que en el proceso educativo debemos permitir cualquier tipo de conducta o que hayamos de erradicar las emociones negativas, lo cual es imposible. De hecho, existen emociones básicas negativas más amplias que las positivas, debido a su mayor incidencia en la supervivencia de la especie, aunque pueden ser perjudiciales en determinadas situaciones, como pasa con el miedo. Nosotros debemos aprender a aceptar todas las emociones, pero también debemos aprender a gestionarlas de la manera adecuada. Una educación positiva no se restringe simplemente a enseñar a los alumnos una serie de competencias que les permiten obtener el día de mañana un buen puesto de trabajo, sino que le enseña habilidades que les permitan construir su propio bienestar personal y social. Aprendiendo a ser optimistas. Diferencias entre el optimismo y el pesimismo. Las personas optimistas destacan más en los estudios, trabajo o deporte, gozan de mejor salud y son más longevas. El problema básico que subyace en la depresión de muchos niños y su bajo rendimiento radica en el pesimismo. Las personas más optimistas tienen mayor cantidad de materia gris en la corteza orbitofrontal principal, vía de comunicación entre las estructuras emocionales del cerebro, la amígdala y las estructuras racionales como la corteza prefrontal, y ello permite contrarrestar la ansiedad. Ahora yo estaré hablando acerca de la motivación en el aula, y para esto estaré desglosando 7 etapas claves que esta conlleva. Etimológicamente, la motivación es lo que nos mueve a actuar, es un producto de la emoción. Desde hace mucho tiempo en la educación se han implantado cuestiones sobre por qué los estudiantes no muestran interés en la clase o por qué no se ven motivados a estudiar. Como consecuencia a estas surgen las siguientes preguntas. ¿Qué pueden hacer los profesores para motivar a los alumnos? ¿Cómo pueden conseguir despertar su interés por el aprendizaje, mantener una implicación regular o hacer que la evaluación sea útil? Esto se da lo siguiente: la motivación y la curiosidad van de la mano. Para un profesor motivar tiene que estar primeramente motivado, tiene que mostrar expectativa positiva sobre la capacidad de sus alumnos. El cerebro tiene una gran capacidad para hacer predicciones sobre lo que sucede a nuestro alrededor. Cuando ocurre algo previsto, es decir, algo normal, algo que ya se sabía que iba a suceder, el cerebro lo interpreta como algo no importante y no lo almacena. Mientras que cuando el resultado de la acción mejora la predicción, es decir, acontecen cosas novedosas, cosas diferentes, en el cerebro aparecen una serie de señales que permiten aprender lo que ha acontecido. Estas señales se producen en el sistema de recompensa cerebral, donde interviene la dopamina. Vamos a empezar con la primera etapa. ¡Qué curioso! Los seres humanos somos curiosos por naturaleza. Despertar la curiosidad en el aula activarán los mecanismos emocionales del alumno que le permitirán centrar la atención y de esta forma aprender. Es decir, que los maestros siempre tienen que estar buscando cosas nuevas, cosas diferentes, para que los estudiantes activen esa curiosidad y se sientan motivados a estudiar. La segunda etapa, esto me interesa. Cuando los contenidos que se van a trabajar tienen un enfoque multidisciplinar y son cercanos a la vida cotidiana del alumno, es más fácil motivarlo. Es muy difícil que el alumno se interese por una tarea que él no considera importante o útil. Por esto es importante conocer sus intereses personales, es decir, que los contenidos que se van a trabajar vayan relacionados al entorno de los estudiantes, a lo que a ellos les interesa. La tercera etapa, acepto el reto. El alumno puede motivarse tanto si la exigencia de la tarea es elevada, se siente desbordado y ve que no progresa. Esta rutina puede desmotivarlo. En esta etapa, el profesor es la clave porque tiene que establecer retos adecuados que permitan mostrar la fortaleza de los alumnos. Cuando un alumno se siente que la tarea es compleja, el profesor
debe ser un guía para él, o sea, para que puedan realizar esa tarea. La cuarta etapa, yo soy el protagonista. En el proceso de evolución académica y personal del alumno es esencial ir fomentando su autonomía, una autonomía valiente que le permita actuar y responsabilizarse de sus actos. En este proceso, el profesor cede su parte del protagonismo al alumno, hablando menos y escuchando más. El alumno se convierte en un participante activo, donde realizan preguntas, intervienen, realizan debates, etc. La siguiente etapa, progreso. Enseñar el proceso de práctica y mejora es esencial. Ir fomentando la ya conocida mentalidad de crecimiento que nos hace perseverar ante los retos. Generar el clima emocional positivo necesario en el aula requiere elogiar a todos los alumnos, no a unos cuantos. Cuando a los alumnos se les elogia por sus trabajos, ellos se sienten más motivados a seguir avanzando, mejorando, afrontar tareas más difíciles, y así es como el cerebro procesa las informaciones asociando patrones. La sexta etapa, esto vale la pena. La satisfacción que produce el alumno, ver que va progresando, debe ser confirmada por medio de la aplicación de criterios de evaluación que estén claros. La utilización de rúbricas es muy conveniente. Es bueno que tengan en cuenta, es decir, los alumnos, su esfuerzo y su progreso, y que no se limiten al nivel de conocimiento adquirido. Es importante que ellos utilicen la metacognición. Y la última etapa, soy útil. Como cualquier persona, el alumno tiene la necesidad de ser reconocido, y mucho más si es adolescente, por lo cual se ha de manifestar con naturalidad, transmitiendo siempre que el error forma parte del proceso de aprendizaje. En esto es muy importante, como seres sociales que somos, enseñar a los alumnos a trabajar de forma cooperativa en el aula. Ahora vamos a estar viendo este video sobre las emociones son la guardiana del aprendizaje, que está muy relacionado con este tema acerca de la letra no entra con sangre. Aprender es un proceso que a nuestro cerebro se le da estupendamente, es lo que más le gusta al cerebro. Pero la neurociencia y todas las investigaciones recientes apuntan a que aprender y que todo el proceso cognitivo que sea con el aprendizaje es un binomio, donde la cognición y la emoción van juntas. Es una moneda de dos caras, no van separadas. Antes no. Cuando no se conocía bien el funcionamiento del cerebro, cuando la neurociencia no estaba tan avanzada, se pensaba que aprender era un fenómeno solamente cognitivo, que era responsabilidad de nuestro cerebro nuevo, de nuestra corteza cerebral. Hoy se sabe que no, que las emociones influyen en el que aprende y en el que enseña. Ojo, también. Por lo tanto, las emociones son las guardianas del aprendizaje. ¿Por qué? Porque son las responsables de la memoria. Lo que está claro es que solo nos acordamos lo que hemos aprendido con emoción o lo que hemos vivido en nuestra vida con alguna emoción. El cerebro nuestro es selectivo. Las emociones son el pegamento de los recuerdos. Luego esos recuerdos pueden ser más positivos o más negativos. Pero si alguna persona no te ha dejado huella en tu vida, no te acuerdas de ella. No nos acordamos de todos los profesores. Solo nos acordamos de algunos, de los que o nos han dejado huella o cicatriz. Los que nos han propiciado emociones que favorecen el aprendizaje o los que nos han provocado otras emociones que limitan el aprendizaje. Hay unas emociones que nos ayudan a aprender. La primera es la curiosidad, porque hace que el cerebro se expanda, preste atención, y la curiosidad tiene que luego ir acompañada del interés, que es ya la atención mantenida, ¿no? Pero la curiosidad, como que cuando algo nos llama la atención, cuando algo nos interesa, casi aprendemos solos, buscamos la información donde esté. La curiosidad, pero luego la confianza en uno mismo. Si uno confía en que tiene capacidad para aprender, va a aprender más. Se va a poner retos mucho más complejos, ¿no? Y a medida que va cumpliendo esos retos, su nivel de autoexigencia va a ser mayor.
pero también la confianza en los demás. Por eso el aprendizaje cooperativo es tan importante, porque sé que yo trabajo en un equipo donde todos los demás no son como yo, que a cada uno se le dan bien cosas diferentes, pero que entre todos, como dicen los japoneses, el equipo es más que la suma de sus miembros. El producto que sale de un equipo no es la suma de uno más uno más uno, no, es más exponencialmente. Por lo tanto, la confianza en los demás hace que yo sepa que si me equivoco, meto la pata, digo una respuesta incorrecta, no se van a reír de mí. Crear entornos seguros de confianza en el aula sabe que potencia el aprendizaje. Aparte de eso, se ha demostrado que la calma, la tranquilidad, también potencia el aprendizaje, porque permite centrar la atención. Es decir, no hay miedo, no hay nada que me perturbe, estoy centrada, tranquila, por lo tanto, aprendo mejor, presto más atención, retengo en mi memoria mejor, más cosas, ¿no? Evidentemente, todo eso ayuda, pero también hay emociones que dificultan el aprendizaje. La primera, el miedo. Porque el miedo bloquea el acceso a la memoria. Si un alumno ha estudiado mucho, yo qué sé, para un examen, como su nivel de ansiedad se dispare, es que se bloquea y se puede quedar en blanco. Y es un drama, ¿no? Porque, a ver, el que no ha estudiado y haga un mal examen no es tanto drama, porque si no ha estudiado, pues no tiene mucho en la memoria, pero habiendo estudiado que fracases es un problema. Entonces, el miedo, la ansiedad y el estrés. Tenemos aulas estresadas, profesores estresados, alumnos estresados, bajo rendimiento. Automáticamente bajo rendimiento. Los problemas de ansiedad y de estrés están disparando el fracaso escolar, porque entran en un bucle de no sé, no puedo, no valgo, ¿para qué me voy a esforzar? Entonces, esto es imposible para mí. Pero en cuanto la persona ya entra en calma, no olvidemos que las emociones son como vasos comunicantes. Si aumenta la calma, disminuye el estrés. Si aumenta la confianza, disminuye el miedo. Entonces, tenemos que generar emociones que favorezcan el aprendizaje. Otra de las emociones que limita muchísimo el aprendizaje es el aburrimiento. Si yo desconecto, si lo que están contando por aquí me entra y por aquí me sale, el cerebro no se queda con nada, porque no presta atención. Pero si aumento la curiosidad, disminuye el aburrimiento. Esto es así. Y otra emoción que yo no es que diga que perjudique el aprendizaje, sino que lo bloquea directamente, es la envidia. El aprendizaje competitivo, el estar pendiente de lo que hacen los demás, porque te estás comparando y eso te genera tal tensión que es imposible que te relajes y te centres en lo tuyo. Por lo tanto, lo importante es que el profesorado comprenda esta relación entre estados emocionales favorables al aprendizaje o estados emocionales desfavorables y sepa, y yo en los cursos que doy a profesores se lo enseño, sepan cómo cambiar un estado negativo por otro positivo. Entonces, generar entornos de aula emocionalmente saludables. ¿Para qué? Para que ellos se sientan mejor, para que den el resultado óptimo. Muy bien, como podemos ver, los profesores deben dejar huellas en sus estudiantes, propiciar emociones que les favorezcan en el aprendizaje. Y algo que podemos ver, donde estuvimos hablando anteriormente, que la curiosidad es muy importante para aprender y también generar una tranquilidad en el aula, ya que, como decía la psicóloga, cuando aumenta la calma, la tranquilidad en el aula, el estrés disminuye. Hasta aquí ha sido nuestra exposición, espero que le haya gustado y que le haya sido de mucho provecho.